Me cambiaron por una mascota. Así, sin vueltas. Después de criar a mi hija, de cuidarla cuando tenía fiebre, de hacerle juguetes de madera con mis propias manos, un día me dijo que no había espacio para mí en la casa, pero 2 semanas después adoptaron un perro y le dieron mi habitación. No lo dijeron con esas palabras, claro. Usaron esas frases suaves que lastiman más porque vienen disfrazadas de cariño. Papá, no te lo tomes a mal. Es que necesitamos reorganizar el espacio, me dijo Lucía, con esa voz nerviosa que pone cuando no quiere decir lo que realmente piensa. Pero yo ya había visto la cucha nueva en mi cuarto, los platos de agua en la cocina, los pelos en el sillón donde solía sentarme a leer. Esa misma noche hice mi valija y me fui, sin protestar, sin hacer escándalo, porque a veces la dignidad se guarda en el silencio. Escucha esta historia hasta el final y decime qué harías vos en mi lugar. Y contame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque lo que voy a contarte no es solo mi historia. Es la historia de muchos abuelos como yo, que dimos todo y un día dejamos de contar. No siempre fui este viejo al que lo cambian por un animal. Hubo un tiempo en que me decían, Don Ernesto, el hombre que levanta muros como si fueran de papel. Fui albañil toda mi vida. Y no lo digo con vergüenza, al contrario, nunca tuve título, pero tengo las manos marcadas por los años, la espalda endurecida de cargar cemento y una historia detrás de cada ladrillo que puse. Trabajé desde los 17 años en obras por todo el interior de Córdoba. Me casé joven, con Estela, la madre de mi única hija, Lucía. Cuando nació nuestra nena, vivíamos en una casa de chapa y ladrillo hueco, al fondo de un pasillo en el barrio San Vicente. Pero cada vez que cobraba, separaba un poco para un terreno. Quiero que nuestra hija tenga un cuarto propio, le decía a Estela, mientras ella me preparaba mate cocido con pan duro. Durante 6 años juntamos peso a peso hasta que conseguimos un lote en un barrio nuevo, al borde de la ciudad. No tenía luz ni agua, pero tenía futuro. Y con eso nos alcanzaba. Recuerdo bien los fines de semana. Mientras algunos descansaban o se iban de pesca, yo estaba con la cuchara de albañil en la mano, levantando pared sobre pared. Lucía, que tenía 4 años entonces, corría entre los baldes, a veces con un delantal de su mamá que usaba como capa. «Papá, esta es mi casa de princesa», me decía. Yo la cargaba en andas y le decía, «Va a ser el castillo más fuerte de todo el barrio». La vida no fue fácil. Hubo años de vacas flacas, de enfermedades, de peleas por la plata. Pero esa casa la terminamos. 2 dormitorios, una cocina amplia y un pequeño patio donde planté un limonero. Ahí criamos a Lucía. La llevábamos al colegio, le hacíamos las tareas, le festejábamos los cumpleaños con torta casera y globos colgados con cinta en la pared. Y cuando Estela se enfermó, esa casa fue testigo de todo, de sus dolores, de las noches sin dormir, de mi desesperación cada vez que tenía fiebre y no sabía qué más darle. Lucía ya era adolescente cuando su mamá murió. Ese día pensé que no iba a poder más, que me iba a quebrar como una pared mal levantada. Pero me aguanté por ella, porque era lo único que me quedaba. Lucía creció, terminó el secundario, empezó a trabajar. Conoció a ese muchacho, Fabián, que no me convencía mucho, pero ella lo amaba, y yo nunca me metí. Se casaron y como la vida no les daba para pagar alquiler, les ofrecí la casa. «Papá, ¿y vos?», me preguntó. «Yo me arreglo», le dije. «Es tu casa ahora». Me fui a vivir al cuartito del fondo, donde antes guardábamos las herramientas. Lo arreglé con mis propias manos. Puse una camita, una mesa, una hornalla. No necesitaba más. Durante los primeros años, todo fue alegría. Lucía cocinaba los domingos. Me traía un plato caliente. Fabián me saludaba con respeto. Hasta me decían que era el abuelo ideal cuando nació Tomás, mi primer nieto. Me emocioné tanto el día que lo tuve en brazos, que lloré sin que me vieran. Después vino Renata. Esa nena me robó el corazón.
Cada vez que me veía corría y me decía «Abu Ernesto», estirando la O como si fuera un canto. Pero el tiempo hace lo suyo. Las visitas se fueron espaciando. Las charlas se volvieron más cortas. Lucía empezó a verme como un mueble viejo. Ya no era su papá, era el abuelo que vive en el fondo. Cada vez que salía al patio, la notaba tensa. Me decía cosas como, «Papá, no dejes las cosas tiradas», o «Papá, podrías no usar la lavadora cuando hay visitas». Yo tragaba saliva, me guardaba el enojo. Y así llegamos al día en que apareció el perro. Un labrador enorme, torpe pero simpático. «Es para los chicos», me dijo Lucía, aunque los chicos no lo habían pedido. Lo trajeron un viernes. El domingo ya tenía su cucha, en mi cuarto. Cuando pregunté por qué, Lucía me dijo sin mirarme a los ojos, «Es que adentro llora mucho y no queremos que moleste a los vecinos». Yo dormía en un sofá-cama en el cuartito del fondo. No era gran cosa, pero era mío. Y ahora lo compartía con un perro. Esa noche no pude dormir. Escuchaba los pasos del perro, su respiración, el ruido de sus patas en el piso. Y entendí. Yo ya no era parte de esa casa. Era una presencia incómoda, una sombra que preferían no tener. A la mañana siguiente preparé café. Lo tomé despacio. Me senté en el umbral de la puerta del cuartito y miré el limonero. Estaba cargado de frutos. Me acordé de Estela. «Algún día este árbol va a dar sombra para nuestros nietos», decía ella. Cerré los ojos y respiré hondo. No lloré. Solo sentí una certeza firme en el pecho. Era hora de irme. Pero esta vez no iba a irme con las manos vacías. Esta vez yo también tenía algo guardado que nadie sabía. Algo que cambiaría todo. Lo primero que hice fue llamar a Claudio, un viejo amigo de la obra con quien había compartido andamios, fideos fríos y tormentas de invierno bajo techos sin terminar. Claudio ahora trabajaba en una inmobiliaria. Se había reinventado con los años y siempre me decía en broma, «Don Ernesto, usted algún día va a vender medio barrio y se va a jubilar en una playa del Caribe». Yo me reía, claro, como si un obrero pudiera jubilarse en una playa. Pero había algo que ni Lucía ni nadie sabía. Cuando mi padre murió, allá por el 98, me dejó un terreno en un pueblito perdido entre montañas, cerca de La Falda. En aquel momento no valía nada, un pedazo de tierra con pasto alto y alambrado viejo. Pero yo conservé los papeles, por si acaso. Cada año lo iba a ver una vez. Lo desmalezaba, arreglaba el alambre, cuidaba los árboles de la esquina. Nunca lo toqué porque no tenía para invertir y tampoco me urgía venderlo. Pero eso cambió. Claudio me atendió con voz de sorpresa. «¿Don Ernesto? Tanto tiempo». Le conté que quería vender el terreno. «Pero, ¿el de La Falda?» «Ese mismo». Hubo un silencio largo del otro lado del teléfono. «Don Ernesto, usted está al tanto de lo que está pasando por allá, ¿no?» Le dije que no, que hacía más de un año que no pasaba por la zona. Claudio se aclaró la garganta. «Hace 6 meses anunciaron que por esa zona van a pasar las líneas nuevas de fibra óptica para el nuevo complejo tecnológico de Punilla. Ya compraron todo alrededor. Su terreno está justo en la línea directa de acceso». No entendí mucho, pero supe que era importante. «¿Y eso qué significa?», pregunté. «Que su terreno vale 10 veces más que hace un año, y va a seguir subiendo». Claudio me pidió los papeles. Me tomé el colectivo esa misma tarde y viajé hasta su oficina con una carpeta vieja donde tenía todo: escritura, impuestos al día, planos. Él los revisó, asintió y me dijo: «Si usted quiere, lo publico mañana. Va a llover gente». Esa noche dormí poco, no por preocupación, sino por algo que no sentía desde hacía años: esperanza. Al día siguiente, Claudio me llamó a las 9 de la mañana. «Ya tengo 2 ofertas, una en efectivo». Le pedí que me leyera los números. Cuando escuché la cifra, se me cayó el teléfono. «¿Estás seguro?», le dije. «Más que seguro, don Ernesto.
Y eso que recién empezamos. Le pedí un favor, que manejara él todo, que yo no quería aparecer, que lo hiciera todo en mi nombre pero sin decir quién era el dueño. ¿Y eso por qué? Porque quiero que nadie sepa lo que estoy por hacer. Todavía no. Claudio entendió enseguida. ¿Problemas con la familia? No problemas, desilusión. En 2 semanas, la venta estuvo cerrada. El dinero, depositado en una cuenta nueva, que abrí en un banco del centro. Le pedí al gerente que no vinculara esa cuenta con ninguna otra. No quería que nadie supiera nada. El gerente me miró con respeto. Está haciendo lo correcto, don Ernesto. Hay que proteger lo que uno construyó con sudor. Y ahí empezó mi plan. Volví al barrio como si nada. Salía a comprar el pan. Saludaba a los vecinos. Cuidaba el limonero. Nadie sospechaba. Pero cada vez que pasaba frente a mi antigua casa y veía al perro asomado desde la ventana de mi excuarto, algo dentro mío se endurecía un poco más. Entonces fui a ver al doctor Menéndez, un abogado que me había recomendado mi compadre Lorenzo, un tipo serio, derecho y que no pregunta de más. Le conté que quería comprar una propiedad. ¿De qué tipo? La que ya conozco como la palma de mi mano. Y le di la dirección exacta. Sí, la de mi antigua casa. Al principio, el doctor se quedó mirándome como si estuviera bromeando. ¿Quiere comprar su propia casa? Number. Quiero comprar lo que ahora es de mi yerno. Esa casa está a nombre de Fabián. ¿Sabía usted? Mi hija se la transfirió después de que yo se la dejara sin firmar nada. Nunca la puse a mi nombre, porque confiaba. Menéndez levantó las cejas. ¿Y usted quiere recuperarla? Number. Quiero ser el dueño sin que lo sepan. Y así fue. Buscamos a través de un intermediario una figura legal que él mismo propuso. Hicimos una oferta irresistible. Fabián cayó como un niño. Había deudas, impuestos sin pagar, discusiones con Lucía por dinero. Aceptaron. Vendieron la casa a través de una operación limpia, rápida, sin saber que quien la compraba era el mismo hombre que ellos habían echado. La ironía era perfecta. Una semana después, con el título de propiedad en mi poder, volví a ver al doctor Menéndez. ¿Y ahora qué quiere hacer, don Ernesto? Saqué un contrato de alquiler que había redactado con Claudio. Quiero que lo firmen, como inquilinos, con todas las reglas claras, nada de favores familiares. El abogado lo leyó y sonrió. Tiene usted una manera elegante de hacer justicia. Justicia no, dije. Lección. Pasaron unos días antes de que diera el siguiente paso. No tenía apuro. A esa altura de la vida, había aprendido que las cosas importantes se hacen despacio, como cuando se asienta una buena base antes de levantar una pared. Tenía en mis manos el título de propiedad. Tenía el contrato de alquiler redactado. Tenía una cuenta bancaria con más ceros de los que había visto nunca. Y sin embargo, no sentía orgullo ni venganza. Sentía algo más profundo, más sereno, justicia. Una tarde, cuando Lucía y Fabián estaban en el patio tomando mate, me acerqué por la reja con paso firme. Hacía semanas que no hablábamos. Desde que me había ido, supe que no esperaban verme más. Me miraron con sorpresa. Fabián dejó el mate a medio tomar. Lucía se levantó con gesto incómodo. «Hola, papá», dijo en voz baja. «¿Todo bien?» «¿Puedo pasar?», pregunté. Dudaron, claro, pero me abrieron. Entré y recorrí el pasillo como quien camina por un sueño viejo. Cada detalle de esa casa tenía mi firma. Los azulejos que había puesto una madrugada después del trabajo, las lámparas que colgué con Estela antes de su última Navidad, el limonero que seguía dando frutos, fiel, allá en el fondo. Nos sentamos en la cocina. Me ofrecieron un mate. Acepté. Bebí en silencio. Ellos esperaban que hablara primero, y así lo hice. Vengo a hablar como corresponde, como adulto, como hombre, como padre también. Lucía bajó la vista.
Fabián frunció el ceño. Hace unos meses me fui porque sentí que ya no había lugar para mí en esta casa. Y no lo digo con rencor. Lo digo como se dice una verdad que duele. Lucía empezó a hablar, pero la detuve con la mano. No necesito disculpas. No las vine a buscar. Lo que vine a decirles es que esta casa ya no es suya. El silencio fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. ¿Cómo que no es nuestra?, preguntó Fabián, endureciendo la voz. Saqué de la carpeta el contrato de compraventa. Lo puse sobre la mesa. Después, el contrato de alquiler. La vendieron hace 2 semanas. El comprador, el que aparece ahí, es un apoderado, pero el dueño soy yo. Lucía palideció. Fabián agarró los papeles como si fueran falsos. Los leyó, los releyó, tragó saliva. ¿Cómo hiciste esto sin que nos enteráramos? Con paciencia, respondí, con la misma con la que los esperé cada domingo para almorzar, con la que soporté ver cómo un perro ocupaba mi lugar. Lucía se echó a llorar, pero esta vez no me afectó como antes, porque ya no estaba buscando aprobación, ni amor fingido, solo respeto. A partir del mes que viene, ustedes van a ser inquilinos. El contrato es claro. Tienen que pagar el alquiler todos los primeros. Está dentro del precio de mercado. No hay favoritismos. Si se atrasan más de 2 meses, se rescinde automáticamente. Papá, dijo Lucía entre lágrimas, ¿cómo pudiste? ¿Y ustedes?, respondí yo con calma. ¿Cómo pudieron pensar que yo era un estorbo? ¿Cómo pudieron olvidarse de todo lo que hice por ustedes? Fabián se levantó de golpe, como queriendo protestar, pero al verme tan sereno, tan entero, se quedó sin palabras. Sabía que no tenía nada que decir que pudiera cambiar lo hecho. No vine a vengarme. No soy ese tipo de hombre. Vine a marcar un límite, porque incluso los abuelos tenemos dignidad, y llega un momento en que hay que ponerla sobre la mesa. Lucía me miraba con los ojos rojos, confundida, herida. Yo sentí lástima, sí, pero no debilidad, porque ya no era el mismo. Me paré, recogí los papeles, dejé una copia del contrato sobre la mesa y caminé hacia la puerta. Antes de irme, miré a mis nietos, que estaban jugando en el living. El perro dormía en el sofá. Yo los quiero, les dije. A ustedes, a los chicos. Pero quererse no es dejarse pisar. Y a veces, el amor más firme es el que se impone con distancia. Salí sin mirar atrás, porque sabía que, por primera vez en muchos años, había hecho lo correcto. Esa noche dormí profundamente, como hacía mucho no lo hacía, sin sobresaltos, sin dar vueltas en la cama pensando en lo que debería haber dicho o hecho. Me desperté con el primer sol entrando por la ventana del pequeño departamento que había alquilado cerca del Parque Sarmiento. Era un lugar modesto, de una sola habitación, pero tenía algo que mi antigua casa ya no me ofrecía: paz. Me preparé un café bien cargado y lo tomé mirando los árboles por la ventana. En la radio sonaba un tango viejo, de esos que Estela canturreaba mientras limpiaba la cocina, y por primera vez en mucho tiempo sentí que ella estaría orgullosa. No por la plata, no por haberles devuelto la jugada a Lucía y Fabián, sino por haberme elegido a mí, por haberme puesto en primer lugar. A los pocos días recibí la primera llamada de Fabián. No me sorprendió. Quería renegociar el contrato, pedía una rebaja en el alquiler. Me habló con ese tono educado que usan los que no están acostumbrados a pedir. Le respondí con amabilidad, pero con firmeza. El contrato es claro, Fabián. Yo lo respeté. Ahora les toca a ustedes. No me respondió nada. Solo dijo que lo entendía. Esa misma semana recibí un mensaje de Lucía. Corto, sin rodeos. Papá, quiero verte. Sola. Por favor. Dudé. No te voy a mentir. Parte de mí quería verla, abrazarla, decirle que todo estaba bien. Pero otra parte, más nueva, más fuerte, me decía que no era momento.
Le respondí que necesitaba tiempo. En ese silencio encontré mi espacio. Empecé a caminar por las mañanas. Iba al parque. Saludaba a los jubilados que jugaban a las cartas. Me sentaba en un banco a leer el diario, a mirar cómo la vida seguía. Era la primera vez en años que no vivía para nadie más. Ya no cocinaba para que otros comieran. Ya no esperaba a que vinieran los domingos. Ya no era el abuelo que vive en el fondo. Una tarde me crucé con Elsa, una señora que trabajaba como voluntaria en un comedor barrial. Nos conocíamos de vista. Me saludó, me preguntó si estaba bien. Le conté a grandes rasgos que había cambiado de casa, que estaba en una nueva etapa. Me invitó a conocer el comedor donde ayudaba, y no sé por qué, pero acepté. Ahí conocí otra realidad. Niños con hambre, madres solas, abuelos que, como yo, habían sido dejados de lado por sus familias. Me ofrecí a colaborar. Empecé lavando platos, después ayudaba a repartir la comida, y con el tiempo, a contar cuentos a los chicos. Me escuchaban con esos ojos abiertos de par en par, como si yo fuera un mago. Uno me dijo un día: «Usted debería ser el abuelo de todos». Esas palabras me tocaron el alma, y así fue como empecé a formar una nueva familia, una de verdad, no por sangre, sino por cariño, gente que me agradecía cada gesto, cada palabra, gente que me veía. Mientras tanto, supe por los vecinos del barrio que la cosa en mi antigua casa no andaba bien. Las cuentas no cerraban. Fabián se quejaba de que el alquiler era alto. Lucía discutía con él cada vez más seguido. Una vecina me llamó y me dijo: «Don Ernesto, su hija no sale de casa, está apagada, parece otra». Yo la escuchaba en silencio, porque aunque el corazón todavía dolía, sabía que no debía volver atrás. Las cosas ya no eran como antes, y a veces el amor también es no permitir que te sigan lastimando. Pasaron los meses. Me hice amigo de los voluntarios del comedor, de los chicos, de los jubilados del parque. Tenía mi rutina, mi mate, mis cartas los viernes con don Roque y don Aníbal. Y un día, inesperadamente, me llegó una carta, escrita a mano, con letra temblorosa. Era de Tomás, mi nieto mayor. Decía: «Abuelo, te extraño. Mamá no quiere hablar mucho, pero yo sé que te fuiste porque estabas triste. Yo me acuerdo cuando me enseñabas a martillar clavos, cuando hacíamos barcos de madera. Renata también te extraña. Queremos verte». Ahí entendí algo, que aunque mi hija me hubiera fallado, mis nietos todavía podían aprender, todavía podían entender que un abuelo no se cambia por un perro, que un abuelo no es un mueble viejo que se arrincona, que un abuelo, si tiene suerte, puede enseñar una última lección, una que valga toda una vida. Guardé esa carta en el cajón de mi mesa de luz, junto a una foto de Estela y un rosario que me regaló mi madre cuando era chico. La leí más de 20 veces en silencio, en distintas noches, con la lámpara encendida y los ojos llenos de nostalgia. Cada palabra escrita por Tomás me hacía pensar que, tal vez, todavía había una grieta por donde podía entrar un poco de luz, una rendija por donde, con paciencia, el vínculo con mis nietos podía florecer de nuevo. No respondí de inmediato. Me tomé mi tiempo, no por orgullo, sino porque quería estar seguro de que esa visita no fuera solo un impulso de un nene, o peor, una maniobra más de Fabián para ablandarme y recuperar algo. Pero algo me decía que no, que esa letra temblorosa, esas frases sin signos de puntuación, eran puras. Entonces, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Preparé mi casa para recibir visitas. Compré galletitas de vainilla, las que Tomás solía robarse cuando era más chico. Limpié bien la mesita del balcón. Acomodé los barquitos de madera que todavía conservaba y colgué un dibujo que me había hecho Renata, uno de esos que había guardado sin que nadie supiera. Una semana después de recibir la carta, llamé a Lucía. Me atendió con voz apagada,
como si la estuviera sacando de un sueño. «Hola, hija, soy yo». Hubo un silencio largo. Casi pensé que me había cortado. «Hola, papá». Recibí una carta de Tomás, muy linda. Sí, yo no sabía que la había enviado hasta que la encontré en su mochila. No importa, me gustaría verlos. A él, a Renata, si vos estás de acuerdo. Lucía no respondió enseguida, pero cuando lo hizo, su voz sonaba distinta, menos dura. Sí, papá, me parece bien. Quedamos para el sábado siguiente. Llegaron puntuales. Yo ya estaba listo desde temprano, con el corazón apretado pero firme. Cuando los vi bajar del auto, algo dentro mío se quebró. Tomás salió corriendo y me abrazó con fuerza. Renata venía más despacio, pero al llegar me miró con esos ojos grandes que tenía su abuela y se me prendió del brazo. Lucía bajó detrás, con una mirada que no supe cómo interpretar. Ni alegría, ni enojo. Tal vez arrepentimiento, tal vez vergüenza. Entraron todos. Les preparé chocolatada, como hacía años atrás. Tomás se sentó enseguida en el piso. Empezó a revisar mis herramientas, mis maderas, los dibujos que había hecho. Renata me pidió que le leyera un cuento. Era como si nada malo hubiera pasado, como si el amor de un abuelo no se rompiera tan fácil. Lucía se quedó parada en la cocina mirando alrededor. «Te quedó lindo este lugar», me dijo. «Gracias». Lo armé con calma. Tomó un sorbo de agua, miró al suelo. «Papá, yo...» Levanté la mano despacio. «No hace falta, hija, ya está». «No, papá, sí hace falta». Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, Lucía lloró de verdad. No esas lágrimas secas de compromiso. Lloró como cuando era chica y se caía de la bici. Me abrazó con fuerza y me susurró al oído. «Perdón, papá, te fallé». Y yo, que había jurado no quebrarme más, no resistí. La abracé también, fuerte, como si el tiempo pudiera comprimirse en ese instante y volver a darnos lo que habíamos perdido. Pasamos la tarde juntos. Tomás y Renata decoraron unas maderas conmigo. Les enseñé a lijar sin astillarse los dedos. Lucía me ayudó a preparar unas milanesas. Nos reímos. No fue perfecto, pero fue real. Antes de irse, me preguntaron si podían volver el sábado siguiente. Les dije que sí, claro, que esta era su casa también. Lucía me miró con los ojos hinchados y la voz rota. «¿Vos algún día me vas a poder perdonar?» «Hija», le dije con calma, «el perdón no se mendiga ni se exige. Se construye, como se construye una casa, ladrillo por ladrillo. Vos sabrás si querés empezar». Se fue en silencio, pero con otra cara, y yo me quedé solo en el balcón, mirando el parque, sintiendo que el viento me acariciaba distinto, que algo, por fin, estaba volviendo a su lugar. Y esa noche, mientras cerraba la puerta, sentí que no todo estaba perdido, que tal vez, solo tal vez, todavía quedaban capítulos por escribir. La semana siguiente fue distinta a todas las anteriores. Me levantaba cada mañana con una sensación nueva en el pecho, una mezcla de ansiedad y ternura, como cuando uno espera una visita importante. Empecé a pensar en cosas que hacía años no pensaba. ¿Qué voy a cocinar? ¿Qué les puedo enseñar? ¿Qué juego puedo inventar con los chicos? Y no porque quisiera recuperar el tiempo perdido. Eso ya no se recupera, sino porque sentía, por primera vez en mucho tiempo, que tenía algo que dar que era recibido con amor genuino. El sábado llegó más lento de lo habitual, como si el tiempo se negara a avanzar. Pero cuando por fin sonó el timbre, salí al pasillo con el corazón latiendo fuerte. Eran ellos, Tomás, Renata y Lucía. Esta vez, sin Fabián. Me llamó la atención, pero no pregunté nada. Lucía traía una torta casera y una bolsa con pinturas y pinceles. Tomás venía con una cajita de herramientas de juguete que yo le había regalado años atrás.
Renata traía un cuaderno con dibujos. Entraron como si fuera su casa de toda la vida. No hubo silencios incómodos, ni caras largas, ni tensión. Solo sonrisas tímidas, abrazos verdaderos y ese bullicio hermoso que traen los niños cuando sienten que están en un lugar seguro. Esa tarde pintamos maderas, hicimos dibujos, cocinamos juntos. Renata me dijo: «Abuelo, ¿podés enseñarme a hacer un limonero como el que tenías en tu casa vieja?» Y se me hizo un nudo en la garganta, porque ese limonero era más que un árbol. Era todo lo que había sido y todo lo que había perdido. «Claro que sí, mi amor. Vamos a plantar uno nuevo». Salimos al balcón y pusimos una semillita en una maceta que tenía guardada. Les expliqué cómo se cuida, cómo hay que hablarle bajito, con cariño, para que crezca fuerte. Tomás se lo tomó muy en serio. «Yo le voy a contar historias, abuelo, como las que vos me contás a mí». Lucía se quedó sentada en la cocina, mirando en silencio. Acariciaba la taza de té sin decir mucho, pero su mirada lo decía todo. En un momento, cuando los chicos estaban distraídos, me acercó una carpeta. «Es el contrato, el del alquiler. Lo estuve leyendo». La miré. «Está todo en orden, hija. No te preocupes». «Sí, lo sé, pero quería decirte que lo vamos a cumplir, que no esperamos favores». «No hace falta que me lo digas. Ya me lo están demostrando con cada visita». Se le humedecieron los ojos, pero no lloró. Me dio un beso en la frente y volvió a mirar a sus hijos. «Gracias, papá, por darnos otra oportunidad». «No es otra oportunidad, Lucía. Es la última. Pero si la cuidas bien, puede durar toda la vida». Esa noche, cuando se fueron, me quedé solo con un dibujo que Renata me había dejado. Una casa con un árbol enorme al lado y un señor de bigotes blancos con una sonrisa inmensa. Abajo, con letras desprolijas, decía: «Mi abuelo es fuerte como un árbol». Lo colgué en la pared, justo arriba de la cama. Lo miré largo rato y pensé en Estela, en cómo me habría abrazado si viera lo que estaba pasando. Pasaron los meses y cada sábado se convirtió en ritual. Llegaban con cosas nuevas para contar, para compartir. Aprendimos a convivir en esta nueva forma, sin idealizar el pasado, sin reproches. Y un día, Tomás me preguntó: «Abuelo, ¿vos sos rico?». Lo miré con una sonrisa. «¿Y vos qué pensás?». «Yo creo que sí, porque tenés herramientas, tenés dibujos, tenés historias, y ahora tenés un limonero nuevo». Le acaricié la cabeza y le respondí: «Entonces sí, soy el hombre más rico del mundo». Y no mentía, porque la riqueza no está en lo que uno guarda, sino en lo que uno siembra. Y yo, después de perderlo todo, estaba sembrando de nuevo, esta vez, con raíces más fuertes. Un domingo por la mañana, mientras tomaba mate en el balcón y regaba con cuidado la maceta del limonero que habíamos plantado con Renata, escuché el sonido del portero eléctrico. No esperaba a nadie ese día. Me acerqué con cierta duda, apreté el botón y escuché una voz que no esperaba volver a oír tan pronto. «Papá, soy Fabián, ¿podés abrirme?». Me quedé inmóvil unos segundos. El agua de la regadera siguió goteando sola sobre la tierra. Pensé en no abrir. Pensé en decirle que se fuera. Pero después recordé algo que me repetía Estela cada vez que discutíamos. A veces hay que escuchar, no para perdonar, sino para entender. Le abrí. Subió en silencio, con el mismo andar lento de quien ya no tiene la razón de su lado. Llevaba una camisa arrugada, ojeras profundas, el rostro avejentado. Parecía otro. «Gracias por recibirme», dijo al entrar. No respondí. Le ofrecí asiento. Se sentó como quien se sienta en una silla prestada. «No vengo a justificar nada», empezó. «Tampoco a pedir plata. Solo necesitaba hablar con vos». Lo miré con calma, esperé. «Desde que pasó todo, desde que vendiste la casa sin que lo supiéramos,
Todo se vino abajo. Lucía, bueno, ella está intentando recomponer las cosas con vos, con los chicos, y eso me parece bien, pero yo no sé si sé cómo hacerlo. Suspiró hondo. Cuando llegué a tu casa por primera vez, sentí que me estabas regalando algo que no merecía. Una casa, una familia, un lugar. Pero con el tiempo me acostumbré. Y peor aún, me creí con derecho a disponer de eso como si fuera mío. No valoré nada. No entendí lo que significaba para vos. Yo seguía sin decir una palabra. Lo miraba, como uno mira a un ladrillo viejo que nunca encajó del todo en la pared. Me equivoqué, don Ernesto. Y si pudiera volver atrás haría las cosas distinto. Pero no se puede. Lo sé. Solo quería que lo supieras. Hizo una pausa larga. Bajó la mirada. Lucía no sabe que vine. Ni los chicos. Me estoy yendo a vivir a lo de mi hermano, por un tiempo. Necesito ordenarme. Me quedé sin trabajo. La casa ya no es nuestra. Lucía va a quedarse con los chicos. Yo no tengo mucho que ofrecer ahora. Se puso de pie. Gracias por escucharme. No sé si merezco tu perdón, pero al menos quería dejar de esconderme. Le extendí la mano. Se detuvo sorprendido. La dignidad, Fabián, le dije despacio, no se recupera pidiendo perdón. Se recupera haciendo las cosas bien, aunque nadie las vea. Él asintió. Me estrechó la mano como un hombre que por fin entiende algo. Y se fue. Cerré la puerta despacio. Me quedé parado frente a ella, como si esperara que el silencio hablara. Y habló. Me dijo que no hacía falta venganza, ni castigo, que el tiempo, tarde o temprano, acomoda todo. Esa tarde Lucía me llamó. Papá, ¿los chicos te contaron que quieren pasar las vacaciones de invierno con vos? Me reí. No, pero ya voy a empezar a preparar actividades. Vamos a plantar más cosas. Les voy a enseñar a usar la sierra. ¿Y si después quieren quedarse unos días más? Si quieren, pueden quedarse todo el invierno. Acá tienen su lugar. Ella hizo una pausa. Gracias, papá, por no cerrarme la puerta, por seguir siendo mi faro, aunque no lo merezca. No soy un faro, hija. Soy un viejo que aprendió que a veces hay que caerse para saber dónde está el suelo firme. ¿Y lo encontraste? Sí, lo estoy construyendo de nuevo, con los pedacitos que me quedaron y con algunos nuevos que valen mucho más. Esa noche me senté a escribir en un cuaderno viejo que tenía en la mesa. Empecé a anotar historias, recuerdos, enseñanzas, todo lo que quisiera dejarles a mis nietos, porque uno no sabe cuándo se va, pero sí puede elegir qué deja atrás. Y yo, a pesar de todo, quería dejar algo que no se pudiera medir con plata, algo que quedara grabado en la memoria de quienes me habían conocido de verdad. Porque al final, eso es lo que vale, no lo que uno tuvo, sino lo que uno sembró. Durante esas vacaciones de invierno, la casa volvió a tener ruido, olor a chocolate caliente y dibujos pegados por todas partes. Tomás y Renata se instalaron en el pequeño cuarto que antes usaba para mis herramientas. Lo acomodamos entre risas y con colchones inflables, como si estuviéramos acampando dentro de casa. Cada mañana los despertaba con el aroma a pan tostado y leche tibia, como lo hacía con Lucía cuando era chica. Después salíamos a caminar por el parque, a ver los árboles y recoger hojas secas. Les enseñaba a distinguir los pájaros por sus cantos, a usar la regla y el martillo, a escuchar sin interrumpir. Tomás se volvió loco con las herramientas. Abuelo, ¿me enseñás a hacer un banco de madera para mamá? Y yo no pude negarme. Renata, en cambio, se pasaba horas dibujando en silencio. Una tarde me mostró un cuaderno donde había hecho nuestra casa, el parque, los árboles, los tres sentados en el balcón con un mate y la radio prendida. Abajo había escrito: «Esta casa no es grande, pero tiene amor». No necesitaba más. Una noche, mientras cenábamos,
Tomás me miró muy serio y me preguntó: «Abuelo, ¿vos ahora sos feliz?». Me quedé un segundo en silencio, no porque no supiera la respuesta, sino porque me sorprendió la pregunta viniendo de un nene de apenas 10 años. «Sí, hijo, soy feliz». «¿Más que antes?». «Mucho más, porque ahora me quiero, y porque ustedes están acá». Renata se acercó y me abrazó. Me dijo al oído: «Yo también soy feliz acá, abuelo». Esa noche, después de que se durmieron, salí al balcón con mi taza de té y me quedé mirando la ciudad. Sentía que había cruzado una tormenta y que, por primera vez, estaba en tierra firme. No era el mismo de antes. Ya no buscaba que me quisieran a cualquier precio. Ahora entendía que el amor, el verdadero, no se pide, se reconoce. Días después, Lucía vino a buscarlos. Cuando entró y vio las paredes llenas de dibujos, las maderas lijadas por Tomás, los juegos armados en el piso, se quedó parada en la puerta, en silencio. «¿Están bien?», le dije. «Ya lo veo», respondió con una mezcla de alivio y nostalgia. Tomás corrió a abrazarla, con una sonrisa que pocas veces le había visto cuando vivían todos juntos. «Mamá, quiero volver el fin de semana que viene, y después el otro también. ¿Puedo?». Lucía me miró, asintió. «Claro, hijo, si el abuelo quiere». «Yo quiero siempre», dije. Antes de irse, Lucía se quedó unos minutos sola conmigo en la cocina. «Papá, gracias por esto, por no rendirte, por seguir amando a pesar de todo». «Uno no deja de amar, hija. Lo que hace es aprender a amarse a sí mismo también». «¿Y no te duele todo lo que pasó?». «Sí, pero aprendí algo. Cuando uno empieza a vivir con verdad, el dolor no desaparece, pero ya no duele igual, porque entendés que valés, y cuando uno sabe lo que vale, ya no se deja pisotear». Lucía se acercó y me abrazó. Fue un abrazo largo, de esos que cierran heridas, de esos que no necesitan palabras. Esa noche me acosté con una paz que no conocía, porque ahora sí, podía mirar hacia atrás y decir: hice lo que tenía que hacer, con dolor, con firmeza, con amor. Y si algún día ya no estoy, pensé, que se acuerden de este viejo no por lo que dio, sino por lo que enseñó sin decirlo, que la dignidad no se negocia, que la familia es la que se cuida, y que el amor verdadero siempre, siempre vuelve. Pasaron los meses. El limonero que habíamos plantado con Renata comenzó a asomar sus primeras hojas. Verlo crecer, día tras día, se volvió una especie de ritual sagrado. Cada mañana le hablaba bajito, mientras le echaba un poco de agua. «Vos también pasaste por mucho, pero estás saliendo adelante igual que yo». Tomás ya venía solo los sábados, a veces con su mochila llena de maderas que recogía en el camino, otras veces con dibujos nuevos para pegar en mi heladera. Renata venía menos, porque tenía ballet, pero cuando llegaba, lo hacía corriendo, gritando «¡Abuelo!» desde la entrada. Lucía y yo también nos habíamos ido entendiendo. No hablábamos mucho del pasado. A veces me traía empanadas, otras me pedía recetas viejas de Estela. Una vez me abrazó de golpe sin decir nada. Sentí que por fin entendía todo, no con palabras, sino con el alma. Y Fabián, no lo volví a ver. Me enteré por los chicos que se fue a vivir a otra ciudad, que estaba intentando empezar de nuevo. No le guardo rencor. Ya no. Porque si algo aprendí en esta etapa nueva, es que el perdón no es para el otro, es para uno, para no quedarse atrapado en el enojo, para abrir espacio a lo que sí importa. El comedor infantil al que iba a ayudar me ofreció poner mi nombre en la salita de carpintería. Les dije que no hacía falta, que con ver a los chicos felices ya era suficiente. Pero lo hicieron igual. Un cartel de madera tallada. Taller del abuelo Ernesto, donde las manos cuentan historias. Y así fue como me di cuenta de que, a los 74 años,
Había encontrado mi lugar en el mundo, no el que imaginé cuando era joven, no el que construí a fuerza de cemento y ladrillo, sino uno más profundo, más cálido, un lugar hecho de risas de niños, de abrazos de nietos, de silencio compartido con personas que de verdad te ven. Porque eso es la vida. Uno da, 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 y a veces parece que nada vuelve. Pero si tenés paciencia, si sembrás con amor, un día la vida te devuelve todo, a su modo, a su tiempo. Y cuando lo hace, te das cuenta de que valió la pena cada lágrima, cada desvelo, cada golpe. Hoy me levanté temprano, como siempre. Me puse la camisa vieja que usaba en la obra, no porque me faltara ropa, sino porque me recuerda quién fui. Preparé mate, regué el limonero y me senté a escribir estas líneas, por si algún día alguien las necesita, por si hay otro abuelo, en otro barrio, en otro país, que cree que ya es tarde para empezar de nuevo. No, amigo, nunca es tarde. Si llegaste hasta el final de mi historia, quiero que me cuentes desde qué ciudad me estás escuchando. Quiero saber que hay alguien del otro lado que también cree en las segundas oportunidades. Y si esta historia te tocó el corazón, no te vayas sin dejar tu me gusta, suscribirte y compartirla, porque quizás, allá afuera, hay alguien que necesita escuchar justo esto, que aún con el alma rota, todavía se puede florecer. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Tu amigo, Ernesto.